iniciar. Pues buenas tardes, me llamo Mercedes, soy portavoz de BBS, de afectados BBS en Granada, y también está Marta, que también es afectada, y Verónica. Estamos aquí en Granada, donde han visto el documental, y solamente explicar una breve introducción de lo que pasó aquí en Granada. Nosotros trabajábamos en la residencia Fuentesalinas, y en enero de 2010 se nos comunicó a los trabajadores que esta empresa cedía a los trabajadores, a los residentes y al edificio a BB Servei. Y bueno, en un principio pues como que vimos aquello con un poquito de ilusión de cambio, ¿no? Que luego el tiempo poco a poco nos fue tirando por los suelos nuestra ilusión. Aquello duró prácticamente 2 años y medio, porque en septiembre de 2012 la delegación decretó el cierre por graves negligencias asistenciales y médicas, ¿no? Y este mismo patrón de comportamiento se ha dado en prácticamente todas las residencias que BB Servei tenía en Cataluña y en el resto de España. Entonces, el documental ya lo hemos visto, ¿no? Y entonces, pues, la gente que hay aquí que quiera hacernos preguntas respecto a lo que ha visto y que nosotros podamos aclarar, pues... ¿Dónde estaba vuestra residencia? ¿En qué pueblo? En Pedro Ruiz. En Pedro Ruiz. ¿Y cuántos residentes teníais? 120, ¿no? 120, 130, sí, bastantes. Estaban divididos en digamos, dos tipos de residentes, o el edificio en dos tipos de residentes. Sí, lo que era residencia en sí, ¿no?, de mayores, y luego otra residencia de gravemente afectados, donde eran personas jóvenes con graves discapacidades mentales y físicas. ¿sabes? Y en total, pues efectivamente, cuando cerró la residencia, pues sí, 120 aproximadamente. Teníamos 200 camas. Lo que pasa es que los privados, cuando empezó a mermar la calidad del servicio por culpa de esta gente, pues claro, las personas que estaban de pago, los familiares se las llevaron a otro sitio. ¿Cuánto erais trabajando al principio? 85 final? Trabajadores. Al final, pues 662. Se fue quitando la gente eventual, se dejaron de cubrir vacaciones, bajas, y entonces, claro, la plantilla se vio reducida en un 20% aproximadamente. ¿Y teníais médico, nutricionista? Sí, de lo que más... la mayoría de los puestos de trabajo que se vieron más afectados fueron los de auxiliares de enfermería, limpiadora, lavandería y todo lo que en sí soportaba, o sea, la carga, porque un médico no, o sea, había un solo médico, no pueden quitar médico, o sea, pueden quitar donde hay una plantilla de X personal, pueden reducir y no cubrir auxiliares, limpiadoras, exactamente. Pero para que se hagan una idea, a lo mejor en la planta de RGA, que es donde estaban los gravemente afectados, la ratio marcaba que por 48 teníamos que estar, 48 residentes teníamos que estar 10 auxiliares por turno. Y cuando pasó esto, había días que íbamos 3 a trabajar. ¿Y estabais al principio las 10 también? Estábamos 8 y 2 de turno partido. Sí. Turno partido. ¿Y esa zona de grande era visible? Es decir, cualquiera que llegase a la residencia podría entrar a verlo o no. No. Esa zona era trampa de siempre. Esa zona estaba no restringida, evidentemente, pero sí estaba en un sótano, que aunque tenía acceso al exterior y en principio estaba bien hecha, la verdad. Pero claro, como tenían que estar separados, éramos como 2 centros dentro de uno mismo. Entonces esta zona estaba como a las espaldas del edificio. Y claro, ahí era donde no se veía, donde estaba lo bonito, pues sí, había auxiliares, había lo que hiciera falta, pero luego donde más falta hacía realmente, que eran los gravemente afectados, era horroroso, la verdad que era horroroso.
Y otra cosa, voy a preguntar mucho, pero es que me llamaba la atención cuando veía el documental que decían no sabíamos quién hay detrás. Siempre para saber quién hay detrás, BBS, ¿cómo se llama? BBS era supongo que una SA. Es decir, si tú indagas en el registro mercantil, buscas un histórico del registro mercantil desde el principio, ves los movimientos que hay, ves los cargos que hay, ves los apoderados que ha habido, ves los administradores que ha habido y buscas la vinculación luego con las diferentes empresas, con lo cual eso es un trabajo que a lo mejor requiere dedicarle un dinerillo y un tiempo, pero que al final acabas viendo los vínculos que hay directamente con el resto de empresas, en las diferentes autonomías, con los políticos, con todo, es que lo acabas viendo. Eso supongo que lo habéis hecho, pero aquí en Granada también estaría bien. Sobre todo, aquí en Granada no llegó a tanto, tan sucio como en el resto de sitios, pero Robert sí se ha dedicado y aparte de que hay una investigación abierta que ahora mismo está en secreto de sumario en Barcelona, lleva en secreto de sumario camino de 2 años y pico, ¿no? Y casi 3, ¿no? Pero aquí en Granada yo pienso que no iba a ese nivel. Pero el registro mercantil es público, es que a veces tenemos herramientas, da igual. Pero a veces tenemos herramientas que no utilizamos nosotros. Indagamos cuando nos cambiaron, que ellos en un principio eran SA y luego cambiaron a Geriatrical Phoenix SL. Ahí fue donde nos mosqueó un poco el tema y creo que sí lo miramos, pero lo miraron desde el sindicato, creo que fue. Que algo sí miraba, pero claro, todo se paraba en Jesús Puyolet. Sí. Pues porque ya ahí creemos que hay, por lo menos a nivel de Cataluña, había intereses más visibles políticos, ¿no? Aquí, entre que nosotras ya llegaban a una situación que nosotros prácticamente solo vivíamos, solo nos levantamos para ir a trabajar y para que esa gente no estuviera sola. Que luego ya después con el paso del tiempo piensa y dice, jolín, si me hubiera metido aquí, pero nosotros no estábamos emocionalmente capacitados para nada. Para nada. No, sí, 6 solo meses lo entiendo perfectamente, sin ¿no? cobrar Lo que pasa y es que sin saber cuándo iba a terminar aquello. Sí, lo entiendo perfectamente y lo entiendo. Lo que pasa es que a veces hay herramientas, es decir, yo vengo de otro sitio, de una plataforma, entonces a veces hay herramientas que se nos olvidan, que están ahí y que tenemos que utilizarlas, es decir, que aunque tengan un pequeño coste, aunque nos cueste no sé qué, hay muchas cuestiones que son absolutamente públicas y que tenemos acceso y que tenemos que llegar a ellas, ¿no? Nosotros también estábamos respaldados por un sindicato, entonces claro, entre que era la primera vez que nos veíamos en esa situación, nos dejábamos guiar y aconsejar por el sindicato, ellos son los que tienen poder de convocatoria para hacer las varias manifestaciones que hicimos e incluso allí habla con Higinio Almagro, que sí, ya lo conocéis, ¿no? Bueno, Higinio Almagro. Sí, pues no sé dónde va a volver a trabajar ahora. Después de la situación Lo que pasa es que no sé dónde va a volver. Vamos a ver. Pero bueno, algún sitio le buscarán. Sí, que nosotros ya todo eso lo piensas ya después cuando te calmas un poquito. Bueno, hablo de años después, ¿no? Pero nosotros estamos tan sumamente, yo pienso que todo el mundo, aquello era caótico, caótico, o sea, tan caótico, y por eso en cierta manera nosotros, nuestra persona de contacto aquí era en delegación el jefe de inspección y... ¿Cómo se llama el jefe de inspección? Antonio Rubio, ¿no? No, Antonio Baranda. Antonio... No, Baranda o Baranda, no lo sé. Sí, pero quiero bueno, decir que nosotros desde nuestra poca experiencia y desde nuestro ahogo agotamos vía en inspección de trabajo. En la delegación era inspección tras inspección, cada semana venían, hacían su acta, redactaban sus mejoras, pero volvían a la semana siguiente y total, ¿no? Aquello se alargó prácticamente 3 o 4 meses hasta que el día que fuimos a ver a este señor,
pues le dijimos, traemos fotos. Aquí con amenazas no, porque es que entonces... Eso, y nos dijeron al final, no hablaron con vosotros, dijeron, ¿por qué no buscáis otro sitio donde trabajar? No, nos dijeron que ¿verdad? cuando reubicaran a los residentes, nosotros Que íbamos erais a las ir con primeras. ellos. Sí, claro. claro. Mentira total, vamos, que fue... Después de estar 6 meses sin cobrar, pasando las canutas, como ya os podéis hacer una idea, hubo compañeras que le embargaron los coches, coches que estaban pagando, fiándoles para la gasolina, quien no, había gente que no Comiendo tenía, de la familia. comiendo de la familia, de la parroquia, de quien fuera, porque es que era horroroso, además en plena crisis, mujeres que eran el sostén de su familia, maridos parados, niños en edad escolar, hipotecas. Yo, por ejemplo, me casaba ese año, yo no pude hacer la boda que quise. Un ejemplo, quiero decir, muy mal, una situación, y ya no era solo eso, sino que iba a trabajar con esa carga tan grandísima. Llegaban, los residentes de las criaturas no tenían culpa, como he dicho antes, la gente se daba de baja, porque es que Claro, cuando quedaban estás los que... Crisis de ansiedad. crisis de Un ansiedad, montón. aquello yo lo recuerdo como la peor época de mi vida, Sí, sí. hasta el día de hoy. Y antes, ¿la residencia qué era? ¿Era una residencia de la Junta de Andalucía? No, era una residencia privada con plazas concertadas. Con plazas, pero la Junta de Andalucía con plazas concertadas, la Junta de Es de la Andalucía y Junta de participa. Andalucía, Es decir, la Junta de Andalucía participa y participa, supongo que había el patronato, como en todas, ¿vale? Y entonces está el alcalde del pueblo de al lado, sí, en los patronatos forman No había parte. patrón, yo creo que no había Sí, patronato. sí. Os lo digo porque yo tuve una experiencia. Es que, claro. Tuve una experiencia y yo puse la primera denuncia en servicios sociales directamente a la Junta de Andalucía, la puse yo, así, redactada así de grande, ¿vale? ¿Por qué? Pues por un problema con mi padre, que descubrí que durante 6 meses le habían dado leche con galletas. Solo comía leche con galletas. Entonces investigué y resulta que todas las residencias de la Junta de Andalucía, todas, con plazas concertadas, hay un organismo, no sé si se llama patronato y le llaman patronos, creo que así, como un patronato donde interviene, hay como una especie de fundación privada y luego intervienen para que haya plazas concertadas, la Junta tienen que cumplir unos requisitos y entonces los alcaldes de los municipios de al lado son los responsables también de organizar todo eso. Y resulta que ellos tienen que reunirse cada mes para ver cómo funciona la residencia, es decir, que el conocimiento lo tenía también la Junta de Andalucía perfectísimamente desde el principio. Eso es así. Y al principio, ¿por qué decís que os alegrasteis de que entrara debe ser de...? Pues porque los dueños Vendieron la antiguos... moto. Exactamente. Mira, nos cambiaron los cuadrantes maravillosos de 8 horas. Cuadraba todo perfecto. Se subió un poquito el personal. Compraron sábanas, compraron toallas, hizo unas mejoras. Se El sistema cobraba de trabajo religiosamente se del 1 al cobraba. 5. O sea, no es que nos vendieron la moto, nos enganchamos Es todos que al contentísimos principio- con sí, nuestro al traje de principio fue BBS. ¡Qué bien! ¿Cómo caímos? Claro. Del qué bien a... ¿Y luego qué fue lo que empezó a pasar? Pues poco a poco empezaron primero los proveedores, porque allí afectados no solo son residentes y trabajadores, Claro, proveedores. Claro, venía un proveedor, claro, un negocio, por Dios, que me piden, 3 o 4 meses, así, ¿qué es lo que pasa? Eso Lo es cobraron. sostenible X tiempo, cobraron. porque corre la voz, ganamos chicas, ¿no? Corre la voz y enseguida empiezan a fallar desde productos de limpieza al tema de... El tema de alimentos no, pero productos de limpieza, cambiaban de farmacia que suministraba medicamentos, empezabas a ver, ahora viene... Se veían pequeños detalles. Sí. Ajá. El Luego, de los limones, acto de la leche. seguido, el siguiente gran cambio y caída también fue, allí había 2 centros, ¿no? Un BBS gestionaba los 2, pero digamos que al principio de la calle 1 y al final de la calle En la 2. residencia al principio de la carretera Sí, y luego otra el otro. al final. Eran 2 residencias. Claro. Deciden en la residencia más antigua trasladar todo el personal y residente a la residencia más nueva, entre otras cosas porque ya se estaba quedando más vacía, porque la Junta le exigía una serie de mejoras, obras. de- Bueno,
caos total, aquello fue caótico sobre todo para los residentes, porque normalmente ellos están tan habituados a un entorno, a unas caras, a unas escaleras, que el cambiar, nosotros pensábamos que sin motivo ninguno, le afectó, pero al personal también. Bueno, siguientes cosas, bueno, se rompe un ascensor de un mes parado, pero por los clavos de Cristo, bueno, el ascensor, la contrata de cocina cambia, se va, viene otra, no le pagan. O sea, ya aquello ya era hasta que ya es insostenible. La gente eventual, que era la que cubría las vacaciones, las bajas, pues conforme se le acababa el contrato, que siempre se lo iban renovando, desaparecía esa gente y ya, claro, ya se deja. Ahí ya fue cuando ya realmente fuimos conscientes y nos dimos cuenta de que algo gordo estaba por venir, cuando dejaron de renovarla a la gente que hacía las vacaciones cubría las bajas. Ahí fue. Eso que pasaba, eso que todo es un bucle, porque, bueno, la gente decía, bueno, alguien está malo, yo puedo aguantar 3-4 días, una semana como mucho, pero cuando eso se alarga en el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Aparte de la carga física, la carga psíquica, otra de baja, otra que no se cubre, las vacaciones. Entonces, el día que en concreto fuimos a hablar con este señor, con Higinio Almagro, creo que había, o sea, allí hicieron funciones de auxiliares, todos menos las auxiliares, la supervisora, la médico, porque allí la gente era, o sea, tú la veías salir llorando, derrumbar. Aquello todavía, yo pienso que una gran mayoría, a pesar de que hemos medio rehecho nuestra vida, aquello marcó. Y entonces ya nos propusimos, porque veíamos que no nos hacían nada más que dar larga, es decir, esto se cierra. Así no podemos soportar ni nosotros ni los residentes. Se cierra. Dejaron la residencia morir con nosotros dentro. Es muy duro porque es que llegas por la mañana a una planta con 48 personas que tienes que levantarlas y estas 3 auxiliares y mirarnos y decir cómo lo hacemos. ¿Por dónde empezamos? Y el remate fue cuando empezó a faltar pañales, esponjitas, papel del váter. Es que Bueno, yo recuerdo de entrar a las 3 de la tarde, turno de tarde, con la fregona y darle un repaso a los cuartos de baño y a las habitaciones con la Ana más y la Victoria. Sí. No era todos los días, pero de vez en cuando, o sea, en vez de ir a los residentes a cambiarles el pañal, que era nuestra función, coger la fregona y empezar. Por lo menos, aunque sea con un cubo, y decir, vamos a quitar manchas. Sí, con un cubo con agua, porque es que no había nada. O sea que supongo que todas las cuestiones para los abuelos y las abuelas de tomadas para no sé qué, cambios posturales y todo eso, pero el forro, ¿cuántos murieron en esa fecha? Supongo que bastante. No, bueno, yo creo que lo principal de enfermería llegábamos a rajatabla a hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, los pañales hubo que hacer. Vino, gente dependiendo de que con una furgoneta cargada de cosas que nos faltaban para sobrevivir los últimos días justo antes de que los trasladaran. Porque ya te digo, ni esponjita ni nada. Entonces vinieron de la Junta con una furgoneta cargada de cosas para vuestro sindicato era UGT, ¿verdad? No, comisiones. Bueno, da igual. Porque no hablan. No, porque yo conocí esa residencia justo cuando la hicieron. Y entonces, bueno, esto era los años finales del 90 o 2000, ¿no? Pues esa residencia. La primera. 2000, la primera, la antigua. Y entonces era una residencia máscara. Digo, de las mejores residencias que había entonces en la zona. Y entonces yo recuerdo de que había un plan de nutrición, había un plan de terapia, de fisioterapia, en fin, había gente de psicología allí trabajando con acompañamientos, con mediaciones, con tratamientos. Entonces, cuando he visto el vídeo y he visto que era esa residencia, me entristeció y me sorprendió mucho, porque digo, qué pena, ¿no? Porque allí había profesionales muy válidos, de todo el mundo, yo conocí la gente de allí muy válida. Entonces, lo que yo veo que, o sea, vosotras habéis iniciado esta historia, vosotras mismas, a sanidad directamente, ¿no? O sea, toda esta lucha es que vosotras la denunciáis a sanidad, ¿no? Cuando todo va tan mal, nosotros, claro, fue la relación con el resto de residencias de la misma empresa, del servicio. Fue posterior.
fue posterior, O sea, porque... que vosotros aquí vuestra lucha de vosotras, Sí. y después contactasteis con el resto de residencias que estaba Es pasando lo que mismo. este chico Robert fue digamos, el nexo de unión, porque ellos son también afectados, ¿no? Entonces, claro, en el momento que empiezas a salir noticias, pues se pone en contacto con nosotros, ¿no? Y entonces, cada uno en cierta manera luchó en su Antes de unir. exactamente, en su sitio, en su ciudad, en su pueblo, en donde sea, luchó por exactamente. Pero con el mismo patrón por parte de la empresa de caos. Fue prácticamente igual en todos los sitios. Ahora ¿sabes? tenéis una plataforma de toda Exactamente. y ahora tenéis un solo procedimiento judicial en contra de la... Aquí en Granada se cerró prácticamente todo el tema ese, ya, Nada. el tema judicial. Aquí denunciaste y se cerró en la justicia, ¿por qué? Pues, bueno, se cerró porque se declaró esta empresa insolvente, Fogasa y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y entonces en Barcelona es a otros niveles, pues yo no sé por qué no se ha investigado. Aquí materialmente no nos quedó fuerza. Yo lo digo abiertamente. Yo no me hubiera metido. Además, un poderoso caballero. Son peleas muy Pero duras. muy duras. judicial que haya abierto ahora... Porque tenía ahí al señor Eugenio Almagro ahí al frente. Estaba la Junta de Andalucía. No, muy claro. no, estamos al tanto porque digamos que la plataforma nos tiene informados de todo este tema, de cómo va, pero digamos que en Granada prácticamente todos los trabajadores ya cerramos lo que es la vía del proceso judicial. Pero el tiempo que estuviste trabajando sin cobrar, ¿habéis recibido algo? Sí, nos pagó Fogasa al año y medio, pero claro, ahí está el quid de la cuestión. Fogasa te paga hasta un máximo, entonces a lo mejor el máximo me parece que era 18.000 euros o así. Allí había gente que tenía indemnizaciones por valor de 40.000 euros o 45.000 euros porque llevaban a lo mejor 16, 20 años trabajando. Entonces, claro, te pagan hasta el tope y luego nóminas, por ejemplo, Fogasa pagaba 5 y a nosotros nos debían 6. O sea que aunque hayamos recibido un dinero que nos corresponde por la indemnización que le correspondía a cada uno, aún así hemos perdido. Los que más, los que menos, todos hemos perdido. Pero lo que pasa aquí, la Junta de Andalucía, y claro, ¿por qué en Barcelona siguen las cosas de esa manera? Porque había implicado ayuntamientos, concejalías, otra serie de cosas. Aquí todo era lo mismo y como Pero el aquí está cortijo de uno, igual, pues, aquí igual. Si vosotros cogieseis los estatutos de esa residencia, estaría el ayuntamiento de Pedro no sé qué, como se llama Sí, de Pedro el Riero. pueblo, que no lo sé, el del pueblo de al lado y Un el anejo, siguiente, porque si no hay residencia, es decir, si forma parte de una comarca y en esa comarca no hay más residencia y hay plazas concertadas de la Junta de Andalucía, Es público, están... entonces funciona de esa manera. La Junta de Andalucía dice que tienen que ser patronos del patronato o del organismo que rige la residencia los alcaldes de esos ayuntamientos. Y están obligados por estatutos, que está recogido en la ley de igualdad y todos esos temas, están obligados a que tengan que tener un control de cómo se hace el gobierno de una Yo creo que residencia. desde primera hora Te lo esas digo. cosas no se hacían. Claro Porque que no. nosotros ni teníamos conocimiento, Yo lo pedí ni nada, en la y desde el residencia. sindicato tampoco nos explicaron son eso, cosas porque y el no me acordaría No, porque en el perfectamente. sindicato lo que harían... Hombre, el no, no no, reubicarnos, tapar. evidentemente... El no reubicaron la Junta conjuntamente con la plaza Sí. concertada, el no reubicaron, ¿cómo lo dice? ¿Cómo dice? No reubicar. No, primero nos dice don Ingenio Almagro que sí, que nos iban a reubicar, porque estaba por abrir otra ¿Cómo? residencia de aquí de Granada, no sé si se puede decir el nombre o no. Bueno, total, que se iban a llevar allí a todos los La del residentes. Serrallo. No, No. se llevan a todos los residentes y ahora en la mudanza, imaginaos, de tantísima gente, bueno, aquel día fue dantesco, yo lo recuerdo, vamos, y me da una pena que me muero. Llegaron y como el que viene con un camión y carga ganado, Sí. pues lo mismo. Llegó un montón de gente de la Junta de Andalucía con sus guantes, no sé qué, echaron todas las pertenencias de los residentes en bolsas, en sacos de basura, plástico. con papel de este así, un posi, ala, el nombre.
el que iba en silla de ruedas se lo echaban en lo harto, el que podía andar las llevaba en el sala de mano y el que iba en una camilla, porque pues lo mismo, en lo harto. En 2 días hicieron eso ¿Y a y dónde los trasladaron? nos dicen, bueno, nos vamos a llevar la mitad del personal para que ayude a hacer la mudanza y luego os seguimos llamando. A los 3 días se llevaron a la mitad o un poco menos, ¿no? Menos. Se llevaron unas cuantas auxiliares. Las compañeras, yo, qué maravilla, un sitio nuevo, qué estupendo, qué bien mamá está aquí, qué a gusto. A los 3 días les dan papel y les dicen que no cumplen la... ¿Cómo es? El baremo, No, de la empresa, el perfil de la empresa, que no cumplen el perfil de la empresa, que firmaran los 3 días que habían trabajado para que se lo liquidaran y que muchas gracias por Pero todo. esa empresa no eran también plazas concertadas de la Junta. Sí. Pero es privada, es una empresa privada con plazas concertadas, funcionan distinto. Además, imaginaros... Una empresa igual que la que teníais. Son una congregación religiosa, igual que la nuestra, igual, pero claro. era una da empresa igual, igual que la que teníais. Pero lo que os quiero decir es que como no cumplíamos el perfil de la empresa, pues ellos llamaron a sus voluntarios, a su gente de su congregación y a nosotros Y personal que tenían ya preparado. Y Eso personal, estaba exactamente. pensado y planeado no de un día para otro. Lo que pasa es que evidentemente en un centro nuevo, con la problemática de llevar a abuelos que iban a estar desubicados, no van a meter a una plantilla que venía, que nos comíamos a medio mundo, problemática, reivindicativa. Claro. No nos van a meter No le en un interesaba. centro. Y menos en un Además, año. con un listado de Y gente, sobre todo es que estamos vosotras hablando ibais a de eso, cuidar a yo la lo misma estaba persona diciendo que por estaba aquí, en el es otro que tiene que ver totalmente, con pero no. Yo Ojo, algunas al echaron final- el Que currículum. al final eran las personas que Sí, ellos... pero había una lista negra, efectivamente. Sí. Había una Había lista una negra lista negra. de la fueron los gente, abuelos? ¿A qué fueron, ¿cómo se llama? Ahora mismo no lo recuerdo. Está por donde está la comandancia de la Guardia Civil. Paso por ahí, pero no me acuerdo Sí, el nombre. no sé cómo se Había llama. una lista negra. Había una lista negra de la gente que estábamos en el sindicato. Claro. Una compañera que Para fue a no- echar el currículum, no lo perdáis, sacaron un papelito de un cajón de allí del despacho. Fulanita de copa, es que como estaba en el sindicato en BBS, pues entonces lo siento, pero no cumple el perfil de la Claro, empresa. no, es Tampoco. que no se interesa. Esa residencia la abrieron y y la rellenaron con la nuestra y con otra que había en la Zubia, que estaba igual En la misma en condición, las mismas ¿verdad? condiciones. Perdona, ¿y esa residencia tiene que ver algo Bebe Servicios con esa nueva residencia? No. Pero da igual, todas las Es por residencias... ir por ahí haciendo la... Pero es que todas las residencias de la Junta de Andalucía, los servicios, es decir, todo está externalizado. Pero si es que lo están haciendo con la Diputación, con la que es directamente pública, si es que lo están haciendo otra que tienen la Rodríguez Penalba allá arriba en Huesca, si es que lo están haciendo. Entonces, que no es problema, Externalizan y ya está. o sea, yo lo veo claro, vosotros vuestro problema laboral muy fuerte y todo eso, pero que el problema de todos los residentes, es decir, de todos los abuelos y las abuelas que hay en la residencia, que ese tendría que ser una de las cuestiones que tendrían que ver todos los ayuntamientos, es decir, cómo funciona esto aquí y cómo está. Al dedillo y mes a Y mes. un porque es muy seguimiento. importante decir, porque Un que seguimiento. vosotros no tengáis todos los derechos que tenéis que tener laborales, está influyendo en el servicio que están Que se le da recibiendo. a los- Porque los residentes. os están presionando a que, oye, si no hay pomada para las llagas, pues no hay pomada para las llagas. Si no hay no sé qué, Eso- no hay. Si no hay los Pero 3 con menús poco que hay tiene que mucho haber, no problema de hay. base que lo primero Y los hay mucha familiares gente que los conocieron. implicada y los familiares y hay que empezar desde modificar mucho de la ley de Los dependencia y- familiares que Claro. decían. Nada. Pues había de todo. Los menos implicados, tanto como nosotros, los menos, y una mayoría, pues que es que para ellos era un problema que aquello diéramos la lata. ¿Y qué hacían con los abuelos? Ahora qué hacían con su padre y con su madre. Era lo que decía Vamos a un ver. poco antes, los que estaban de privado, apenas que vieron cómo iba la cosa, pues Se los me da llevaron, igual sí. pagar aquí que allí, me llevó mi padre, mi madre, mi tía y ya está. ¿Qué pasa? Se quedaron prácticamente los de la plaza de la Junta de Andalucía. Muchos no tenían familia, pues no tenía quien sacar la cara por ellos, tan solo creo que el hermano de Francisco Pedro fue el que puso una denuncia. Había Sí, sí. Y dos, bueno, no varios, mucho más. sí, pero este hombre salió hasta en el periódico Sí, denunciando la gracias a situación. él consiguió que hicieran un artículo, Un en el artículo Ideal. y por lo menos hace un poco de ruido, pero la familia en sí, algunos pues no tenían familia y otros pues no se implicaban.
Y cuando las cosas estaban tan mal y vosotros y el inspector iba a inspeccionar o lo que fuera, ¿cómo podían seguir manteniendo eso así con lo Porque estaban esperando a que le dieran los permisos a la residencia esta, y ahí no estuvieron aguantando hasta que ya la otra residencia se... Eso ya con connivencia de la Junta. Porque Hombre, por supuesto, desde el principio dejándolo pasar. por eso digo que es que la Junta nos dejó morir a la residencia con nosotros dentro. Que sí, que BBS evidentemente es el culpable de todo, pero que la Junta también tiene una gran parte de culpa. Fue conocedora y consentidora. Tanto esa cuestión Y de que la favorecedora, Junta... sí. Y engañándonos, que Por eso en el momento que llegamos con fotos, perdón por la expresión, hostia. Yo yo tenía vacaciones en septiembre y tuve que decir, yo me tengo que ir. Lo siento, es duro, pero... Y este señor Virgilio Almagro me llamó a mí Personalmente. Llamo porque No sabes me cómo me ha quedé afectado lo que con me la has presentado. responsabilidad de dar solución y esto se cierra. Y yo, hostia. Corriendo ya a esta gente. Digo, mira, que la van a cerrar. Pero claro, fue porque si no, se iba a liar la de Dios. Íbamos a liar la de Dios. Porque aquello era ya maltrato. Hacia nosotros y sobre todo hacia los residentes. Maltrato. Y entonces nuestra conciencia ya aquello no, se cierra. Que vienen con fotos, le decía el señor Eugenio Almagro. Yo pienso que es Antonio Aranda. No me acuerdo porque la mente es muy sabia. Yo sé que era Antonio, pero ahora no me acuerdo el apellido. Que vienen con fotos. Y decía, ¿pero qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se cierre la residencia? Y que dijo, este señor, ¿os acordáis o no? ¿Dónde lo visteis al Antonio ¿Cómo, Aranda? perdón? ¿Con Higinio? Que ¿O, muriera. o detrás en Todo, lo vimos varias veces. También murió alguien por Pues no sabemos, pero evidentemente si cuando tú haces un cambio de residente de un sitio a otro, con la consalida trastorno para ellos, gente que es dependiente, que los desubicas, que los por mucho eso sufre en edades, en patologías que tienen graves. Vamos, ¿en qué año se cerró entonces? en el 12, septiembre de 2012. Pero yo lo que no puedo entender es que todo eso haya quedado impune, tanto el tiempo en el que estuvieron allí los enfermos y los mayores mal, como luego el hecho de que vosotras quedarais en la calle sin trabajo, habiendo un sindicato y una denuncia de por medio, ¿cómo todo eso ha quedado impune? Porque se lo tapan. Lo mismo, ahí lo ponía la lo peli mismo lo clarísimo. preguntamos nosotros. ¿No? ¿Cómo se llama cómo se titula el documental? Pacto de silencio. Esa es. El pacto de silencio. increíble. El pacto de silencio Es que están entre los todos sindicatos porque Y el sindicato nos denunció a la Junta de Andalucía. No. Pero ¿cómo la va a Uy, bueno. No ha habido Si ninguna recibes- denuncia. El No ha habido- sindicato no, tenía que la, haber la denunciado única a la Junta de denuncia, Andalucía. la única denuncia a servicios sociales en la Junta de Andalucía es la que yo le puse. No Toma. ha habido ninguna que se haya Pero si los sustanciado, sindicatos que se tienen haya un pacto de sustanciado silencio. ninguna, no se ha hecho ninguna. Nosotros no. Y yo lo denuncié Tienen por un maltrato pacto de silencio, físico, cada uno psicológico, todo. Todo. Y me decían físico, no digo físico, sí, también. Todo. Físico, lo que todo. pasa es que Todo. no Fueron, era fueron por la residencia 2 o 3 veces a hacer y han ido, pero yo sé que en el hospital de Baza han llegado abuelos con desnutriciones graves constantemente desde esa residencia. Pues desde ahí ya se tiene que denunciar. Desde ahí, pero Claro. ahí también lo denuncié. ¿Y qué han hecho ahí? Nada. Nada. ¿Qué ¿Dónde iba a se hace preguntar algo? tú? En ningún sitio. Sí, desde vuestro punto de vista, ahora que ya estáis organizados a nivel de toda España, si pensáis que lo que le pasó a la empresa BBS ha sido una mala gestión o una acción criminal premeditada que ya tenían ellos claro que querían aprovecharse para... Hay que especular. Por para supuesto. perpetuar. Sí, Claramente la actuación estaba pensada. Yo Pero pienso ahora, que seguir ¿no? un mismo patrón en todos los sitios es algo que estaba pensado y premeditado. O sea, llegamos, ¿cuánto nos va a durar el chollo? Esto tiene una vida limitada, evidentemente, ¿no? Claro. Esto no va a durar 7 o 8 años. Tiene una vida limitada que son 2 años y medio. Por lo tanto ya tenían previstas cómo salvarse, dónde tener dinero fuera, cómo Todo, hacerse todo, trama todo, para que la todo. justicia incluso decir, bueno... Todo eso. Y estaba planeado. venir, ponernos la buena cara, pedirnos que aguantásemos, que por favor, que esto se iba a arreglar, que se iba a arreglar, y a los 3 días llamar por teléfono porque había una incidencia y no coger este número.
¿Cuánto Ya no años tuvo existe. Berenice allí? 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Así que... Pero que yo estoy convencida que cualquiera de las empresas que estén gestionando es lo mismo, es decir, ellos lo que buscan es rentabilidad. ¿Por qué permite la Junta de Andalucía con nuestro dinero público externalizar esos servicios? ¿Por qué lo permite? Entonces, eso cualquiera, a vosotros os pasó en este caso, y supongo que en Cataluña es más sangrante, porque allí lo que vieron es la diversificación de esa empresa en otras cuestiones, es decir, allí fueron ayudas domiciliarias, claro. fueron residencias, fueron Pero También han dicho. construcción, centros de ocio. pero que la vinculación que ha habido entre la Junta de Andalucía y empresas catalanas que dan servicio, es decir, si alguien algún día investigara, ahora voy a destapar, investigara qué ha ocurrido con las Q de calidad turística en Granada, en la provincia de Granada, y qué vinculación hay con Cataluña, ¿eh? Si alguien lo investigara, ¿qué pasaría? ¿Qué se destaparía por ahí también? Madre mía. Y el catering de los comedores escolares, Claro, que está también si queréis, varias empresas lo que es han el vídeo, lo podemos, si queréis, ya os tenéis más preguntas, y si queréis luego seguimos hablando de todo esta cosilla, a nosotros nos da igual. El Después vídeo no vuestro, alarga el el vídeo vídeo, ¿no? vuestro. Sí, corto. Ya. Descartar no lo otro. Como ha dicho, mantener. Robert, mantener. Es que yo vengo de fin de semana raro. Habrá que darle hasta finalizar, ¿no? horroroso de No, todos. mantener. Digo yo. Ahora que- mismo, afortunadamente, estáis trabajando las